Vale, perfecto. Bueno, pues les vuelvo a decir mi nombre. Yo soy Joscar Moreno, soy R3 del Hospital Valdebrón. Y bueno, quisiera intentar, ¿no? que fuese bastante dinámica la charla para que no se haga tan aburrida. Así que bueno, yo voy a ir diciendo cosas y cada vez que quieran interrumpirme, pues sin problema, ¿no? Me levantan la mano o me escriben al chat. Así lo podemos hacer más dinámico, ¿no? Vale, pues nada. Entonces empezaremos, ¿no? Por definir qué es la neurofisiología clínica, ¿no? La neurofisiología clínica, pues actualmente es una especialidad médica que se dedica básicamente al estudio diagnóstico de casi todas las enfermedades que involucran el sistema nervioso, bien puede ser central o bien puede ser periférico. Es una especialidad relativamente nueva y aún sigue siendo muy desconocida incluso entre los profesionales médicos, pero vamos, que básicamente eso de lo que nos encargamos que a través de distintos equipos, o sea, de tecnología, de aparatos, implementarlos al paciente para así tener un diagnóstico clínico, ¿no? En España, pues creo que es uno de los países pioneros en esta especialidad, pues bueno, habrán oído hablar, ¿no? de Ramón y Cajal y todas esas cosas. Pues bueno, el primer electroencefalograma se realizó aquí en España, en Burgos. Entonces, una de las cosas de esta especialidad, como ya lo dije, es una especialidad relativamente nueva y muy desconocida incluso entre nosotros mismos. Pero en otros países del mundo, en casi todos los demás países del mundo, la neurofisiología clínica es una subespecialidad de la neurología. Entonces, por tanto, tenemos muchísimas cosas en común con la neurología. Lo único es, sin embargo, esto ha venido cambiando últimamente, que tendemos a hacer una especialidad netamente diagnóstica. Pero bueno, ya luego más adelante, quizás en el foro con las preguntas, aclararé unas cosas con respecto a eso. Usamos muchos aparatos para diagnosticar, por ejemplo, electroencefalograma, electromiograma, los potenciales evocados, que bueno, son una especialidad guay por esa parte porque somos muy tecnológicos. Y pues nada. ¿Quieren ir ya haciendo alguna pregunta o sigo? Vale, aquí ven en el chat cómo es el día a día del residente a 6 guardias. Vale. El día a día del residente, pues básicamente dependiendo de la rotación en la que esté, porque la especialidad está dividida por años, ¿no? En 4 años, son 4 años de especialidad y cada año es una técnica de exploración distinta, salvo el primer año, que es algo general, porque estamos rotando por otros servicios, sobre todo neurología, neuropediatría, la UCI, puede ser un poco de oftalmología, psiquiatría, y eso dependerá del hospital, ¿no? Sí, sí hacemos guardias. Hacemos guardias. Esto también depende del hospital. Inicialmente, como la mayoría de los residentes en urgencias en el primer año, y podemos hacer guardias de neurología también. Y luego, digo, esto depende mucho del hospital, pues por ejemplo en el Valdebrón hacemos guardias de electroencefalografía, es decir, cuando se amerita un electroencefalograma urgente, pues estamos nosotros para hacer la prueba básicamente, sobre todo en los pacientes críticos, para descartar básicamente estatus epilépticos y eso. Pero esto varía mucho de hospital a hospital. Aquí en Barcelona creo que sí. Ok, leo en el chat, ¿encontráis que la especialidad aún se solapa con neurólogos que se dedican a las pruebas funcionales o cada uno tiene un rol muy distinto? Pues bueno, ahora mismo existe mucha disyuntiva con eso y eso va a depender del hospital al que tú vayas y cómo se manejen esas cosas. Por ejemplo, si es verdad que suele haber como una especie de, ya no se puede considerar intrusismo porque ya está probado de que, bueno, un neurólogo puede hacer cosas que hace un neurofisiólogo y viceversa. Un neurofisiólogo puede hacer cosas, incluso luego dedicarte tú, si quieres a una consulta especializada, a hacerlo. Por ejemplo, hay muchos neurofisiólogos que luego se hacen un máster de epilepsia y se dedican a pasar una consulta de epilepsia o una consulta de enfermedades neuromusculares. Luego también, una de las ventajas que tenemos, sobre todo en el Valdebrón, pero esto es una cosa, como digo, que no está en todos los hospitales, es que tenemos una unidad multidisciplinaria del sueño y allí hacemos consulta de patología del sueño en los neurofisiólogos, es decir, una consulta donde se tratan y se abordan todas las patologías del sueño.
Es el SAS, el insomnio, todas las parasomnias, y bueno, y eso es un mundo bastante bonito y bastante guay porque, sobre todo para las personas que quizás les gusta tener mucho contacto continuo con el paciente, pues siendo neurofisiólogos lo pueden hacer. Al final, pues cada persona decide cuánto involucrarse con un paciente y con esa actividad a lo mejor de relación médico-paciente. Yo creo que es una decisión de cada persona. O sea, no está estipulado que que un neurofisiólogo tiene que solo dedicarse a hacer pruebas, que no va a tener contacto con el paciente. Yo particularmente me parece que el contacto con el paciente en una especialidad clínica es necesario, porque aunque somos una especialidad diagnóstica, además compleja, porque ya de por sí la neurología es compleja, pues siempre es necesario integrar todo, desde el punto de vista clínico hasta las pruebas complementarias, porque es que si no al final, pues el diagnóstico, si te saltas algún dato clínico, pues puede ser erróneo. Aun cuando interpretemos pruebas, pues siempre tenemos que usar el contexto para interpretarlas adecuadamente. Otra preguntilla, ¿es estrictamente necesario la destreza manual para la realización de pruebas? No, salvo que es algo que irás adquiriendo con la práctica, ¿no? Como en todo. En la electromiografía sí que necesitas manipular agujas, insertar en el músculo y eso, pues nada, requiere práctica, ¿no? Pero es lo único. Y luego, cuando entras a quirófano, porque no sé si sabían, también hacemos una parte de monitorización intraoperatoria que es súper chula, donde se monitoriza cualquier estructura nerviosa que potencialmente se pueda dañar durante una intervención quirúrgica, desde un nervio periférico hasta estructuras del tronco encefálico, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso no es nada, ¿no?, complicado, ¿no? Al final necesitas, bueno, aprender a manejar las agujas, colocar los electrodos y ya está. Pero vamos, que no tienes que tener una habilidad especial o un don especial para hacerlo, simplemente con la práctica lo vas desarrollando. Hola, se hacen guardias de especialidad de adjunto y hay muchas opciones de encontrar trabajo después de la residencia. Pues mira, eso es una de las cosas que a mí me encanta de la neurofisio. A mí me encanta la especialidad, yo siempre he querido ser neurofisiólogo y aquí en España tenemos muchísimo campo de trabajo, muchísimo, en la privada y en la pública incluso. Según la Organización Médica Colegial, estamos hacia la par con Derma, que tenemos 0 tasa de paro al acabar la residencia. O sea, trabajo vas a tener segurísimo y la verdad que dentro de la especialidad, pues tú puedes luego dedicarte a lo que más te guste. Si te gusta más la electroencefalografía, si te gusta más el sueño, te gusta más la patología periférica, incluso el quirófano, porque la parte de quirófano sí es algo que hacemos solo nosotros. Allí no hay ninguna otra especialidad, por ejemplo, aquí en España, que se dedica a monitorizar dentro del quirófano lo que dije, ¿no? Cualquier cosa que pueda ser potencialmente dañina. Es una especialidad muy chula, la verdad, es una especialidad muy interesante. Es una especialidad, yo digo, que es un poco friki, ¿no? Realmente pienso que el que se mete en este mundillo tiene que apasionarle la neurología, si realmente luego quiere ser un buen profesional, ¿no? Una de las cosas que quizás lo veo, o sea, como la parte negativa de la especialidad es que el hecho de que sea una especialidad muy desconocida y que además se coge con números bajos en el MIR, pues la tiende a desprestigiar un poco, ¿sabes? Porque muchas personas realmente la cogen desconociendo lo que es y pues bueno, al final, pues bueno, lo acaban pero yo siento que, bueno, como cualquier cosa en la vida te tiene que apasionar, te tiene que gustar un montón, porque además la especialidad es súper bonita, son 4 años, sí se hacen guardia de especialidad de adjunto, por supuesto, son muy cómodas porque en muchos hospitales el adjunto está localizado en casa, porque como trabajamos con mucha tecnología, pues en el hospital cuando hay que hacer un electroencefalograma urgente, pues hay una técnico que se encarga de hacer todo el montaje del estudio y luego a través de VPNs y tal, pues se pueden interpretar los estudios. Así que la verdad es que es una especialidad muy cómoda, de las que mejor calidad de vida tiene dentro de la medicina. Eh, el contacto con el paciente va a depender de cuánto tú quieras involucrarte y vamos, que es muy versátil, puedes eso, diversificar y dedicarte a lo que más te guste dentro del mundo de la neuro. A ver, ¿qué esta otra pregunta? Vale. ¿Realizáis algunas técnicas de manera terapéutica?
Pues ahora mismo está en boga una técnica que se llama estimulación magnética transcraneal repetitiva, que de momento está solo aprobada, o sea, en las guías europeas y estadounidenses para el tratamiento de depresión refractaria, ¿no? Y la estimulación magnética repetitiva es algo que es de nuestro dominio, porque esa técnica la usamos también para diagnosticar. Pero es lo que te digo, si tú realmente quieres involucrarte mucho con la parte clínica y con la parte terapéutica, pues cuando acabes la residencia o cuando ya más o menos estés ubicado, si te gusta la patología neuromuscular, pues te puedes hacer un máster de neuromuscular y dedicarte a tratar patología neuromuscular, epilepsia, si quieres dedicarte a la epilepsia. Eh, si quieres dedicarte al sueño, en la patología de sueño, nosotros tratamos mucho, usamos medicación para, o sea, lo bueno es que la diagnosticamos, tenemos las técnicas para diagnosticarlos y luego los citamos en la consulta para tratar el insomnio, las piernas inquietas, los trastornos de conducta del sueño REM, los SAS, la titulación del CEPAP, todas esas cosas las tratamos nosotros. Pero es lo que te digo, como es una especialidad que ahora mismo es muy nueva, pues por ejemplo, va a depender del centro donde tú vayas a hacer la residencia. Hay centros que no tienen unidad de sueño como la tiene el Valdebrón, eh, y vamos, va a depender, pero si tú en un futuro quieres, pues lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, ¿sabes? La parte terapéutica. Y lo de la estimulación magnética transcranial está muy chulo porque es algo que está nuevo ahora mismo, pues se hacen estudios porque, bueno, a parecer sirve para muchísimas cosas, lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista científico, pues bueno, hacen falta mucho más estudios prospectivos y tal, comparados con, ci- con, con medidas ya estandarizadas, ¿no? Para probarse realmente como algo terapéutico. Se ha probado en estatus epilépticos, ahora mismo creo que también está probado en dolor neuropático, y todo eso lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, si te gusta mucho el dolor, pues tú como neurofisiólogo luego quizás hacer algo en dolor y dedicarte tú a a la parte de dolor. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Hacéis investigación? Sí, mucha. La verdad que se hace mucha investigación en el Valdebrón más, ¿no? Pero vamos, es lo que digo, va a depender del sitio en donde decidan hacer la residencia, porque la especialidad está en hospitales pequeños, donde a lo mejor tal, hacen solo electroencefalogramas basales o pruebas electromiográficas muy básicas, pero vamos, que claro que se puede hacer investigación y justo como digo, es una especialidad relativamente nueva y hay muchísimo campo para investigar. Porque, por ejemplo, dentro del mundo de la electroencefalografía, pues uno está el electroencefalograma de superficie, luego está la electrocorticografía, luego en las cirugías de epilepsia, las monitorizaciones intraquirúrgicas para colocar mantas intracerebrales, o sea, intracraneales, cuando abren el cráneo colocan mantas allí para ver dónde está el foco, ¿verdad? Y luego con el neurocirujano saber qué sitio se tiene que operar para poder resecar adecuadamente eso y no dejar áreas elocuentes afectadas. Hay muchísimo para investigar en la neurofisiología clínica, de verdad. Hay bastante, hay bastante. A ver, bueno, yo sinceramente, desde que empecé la residencia, pues es algo que siempre me ha apasionado y que me gusta un montón. Y la verdad que una de mi, quizás de mi motivación para hacer este tipo de eventos es que me gustaría que la especialidad se conozca, porque es una especialidad muy bonita y que realmente, que cuando la gente la conozca, pues realmente se enamore de ella, porque tienes muchísimas cosas. Es una especialidad muy versátil. Para mí la única condición es que quizás te tenga que apasionar un montón el mundo de la neurología, porque es que luego ya todo lo tienes hecho, calidad de vida, tienes trabajo, diversificas dentro de la especialidad, te puedes subespecializar. Incluso ya, por ejemplo, en el Valdebrón, al ser un hospital tan grande, pues hay adjuntos que solo se dedican a la electromiografía, a adjuntos que solo se dedican a sueño, unos que solo se dedican a la epilepsia infantil y neonatal, otros que solo se dedican a la epilepsia de adultos, otros que se dedican solo a los potenciales evocados, otros que solo se dedican a quirófano, ¿sabes? A ver.
Es como estufe, chat. Juntas te pueden poner la ideología u otras cosas. ¿Por dónde se rotan las residencias? Oración de urgencia en la unidad de sueño. Vale, esa pregunta es muy buena. Luego, la salida laboral es permanente en la pública, hay hospitales. Vale, pues voy con la primera pregunta. ¿Por dónde se rota? Vale, pues la especialidad está estructurada para hacerla en 4 años. El primer año rotas por neurología, por consulta y por plantas. Son más o menos 8 meses en neurología entre la parte de hospitalización, unidad de ictus, depende del hospital, claro, y consultas. Consultas bien sea generales, consultas monográficas, que eso también va a depender. Las guardias que hacemos, el primer año, como cualquier residente, depende del hospital, porque aquí muchas cosas van a depender del hospital. Pueden ser de urgencias, pueden ser de neurología, o por ejemplo en el Valdebrón ya entran directamente a ser guardias de especialidad en la unidad de sueño y en electroencefalograma urgente, de modo que se vayan como, ¿no?, ambientando a lo que es el mundo de esto, de lo que hacemos nosotros. Y eso es una cosa que me parece muy chula de Valdebrón, porque ya entras ya directamente a lo tuyo, ¿no? Al principio estás perdido, no sabes absolutamente nada, pero bueno, sin presión, poco a poco, pues nos tienes a los residentes, están los adjuntos que van a estar apoyándote. Y en la unidad de sueño también, claro, hacemos guardia en la unidad de sueño, las guardias 24 horas generalmente, en el Valdebrón te estoy hablando. Hasta las 11 de la noche estamos con el electroencefalograma urgente y a partir de allí subimos a la unidad de sueño a ver cómo se montan los estudios, aprender los montajes y luego, bueno, eso. El trabajo hay en pública y en privada, en las dos. O sea, en las dos. Y en la privada se gana mucho dinero, se gana pasta porque al hacer pruebas constantemente, cada prueba tiene un valor, son pruebas complejas y la verdad que sí. Digo, la especialidad es perfecta, sinceramente. A ver qué otra cosilla. Eh, Hay hospitales que adjunto te pueden poner a hacer guardias de neurología o de otras cosas. Mira, sinceramente hasta ahora no lo sé. Y realmente yo creo que eso va a depender de lo que tú quieras, pero vamos, si tú te formaste en un hospital donde manejaste mucha terapéutica neurológica, pues probablemente puedas tú hacer guardias, pero yo creo que yo eso no lo he escuchado, que un adjunto de neurofisio, salvo que le guste mucho, pues no, yo creo que eso no pasa. Por ejemplo, yo hice guardias de neurología porque me parece fundamental saber neurología porque te da mucho ojo clínico. Y al final, cuando tú vas a hacer un diagnóstico en una prueba, pues que ese diagnóstico, antes de tú corroborarlo con una prueba, pues ya tienes que tener una orientación clínica. Y lo bonito de la neurología es que como todo está topográficamente ya establecido, pues ya tú al hacer una exploración, pues ya sabes qué es lo que tienes que explorar luego con la prueba, sobre todo con la patología periférica. Y eso es muy interesante porque al final haces como una especie de rompecabezas, ¿no? Bueno, el paciente viene por esto, qué sé yo, viene por una ataxia y tú lo exploras y ves que está atáxico, pero vamos, a ver, ¿esta ataxia de dónde es? ¿Es cerebelosa? ¿Es sensitiva? Tienes que explorar nervios periféricos, tienes que hacer pruebas de conducción central y bueno, y vamos, que es súper chula. Al final, pues tú tienes una orientación, pues te deriva la sospecha clínica, bien sea el neurólogo, el traumatólogo, el pediatra, el rehabilitado, el reumatólogo, pues claro, somos un servicio central. Trabajamos prácticamente con todas las especialidades. Creo que no hay una especialidad con la que realmente no trabajemos. Recibimos pruebas, peticiones, pues de todo. O sea, creo que de todo. No sé si me pasó alguna por alto. Bueno, cirugía plástica a lo mejor. Bueno, incluso porque si hacen una operación y el paciente queda con un trastorno sensitivo, pues hay que ver qué pasó con ese nervio. Todo eso lo hacemos nosotros. Hacemos exploraciones también del sistema nervioso autónomo, vamos, que todo el sistema nervioso se explora con pruebas. ¿Qué más? ¿Cómo es? Vale, y pues a ver, ¿qué más les puedo contar? Eh, la salida laboral no solo es aquí en España, sino a nivel internacional. Eh, a ver, ¿cuántas guardias al mes? Pues aquí en el Valdebrón, pues como somos 2 residentes por año, bueno, ahora no así, pero solemos hacer una, 2 guardias, o sea, máximo hacemos entre 5 y 6. Las guardias se libran todas, las de 24 horas se libran, si tienes guardia un sábado libras el lunes, las guardias en las que sales a las 11 de la noche,
pues al día siguiente lo que tú decidas. Bien, o llegas más tarde a trabajar al hospital, porque en teoría por reglamento son 12 horas de libranza, entonces si te vas a las 11 de la noche, pues vas o el día siguiente a las 11 de la mañana a trabajar, o te vas tú más pronto y sales más temprano. Eso en el Vallebrón. Y vamos, de eso debería ser asiento del hospital. Y si no es así, pues tienen que lucharlo, porque eso es un derecho que tenemos los residentes y todos los médicos a tener libranza de las guardias. Sí, también se hacen guardias de fines, pero bueno, por ejemplo, en el Valdebrón tú puedes decidir si hacerla de 11 o de 24. Por formación, pues bueno, te exigen que en los primeros años hagas así sea 2 de 24, sobre todo a que te vayas empapando de las cosas que se hacen en la unidad de sueño, porque es importante manejarlo, porque al final si tú vas a hacer el diagnóstico y una prueba, como trabajamos con tanto material, con materiales que interpretan corrientes eléctricas, pues tienes que tú asegurarte primero de que ese montaje está bien, porque si tú no sabes que ese montaje está bien hecho, pues el estudio se puede interpretar mal. Eh, Titulamos CEPAP también, que en algunos hospitales lo hacen los neumólogos, en otros hospitales lo hacen los neurofisiólogos, en Valdebrón lo hacemos nosotros, la titulación de CEPAP, un paciente con un SAO, que bueno, que cada cierto tiempo le haces una polisono para ver cómo va, si ha mejorado o no ha mejorado, y las titulaciones se hacen allí en la guardia, vas allí viendo, ¿no? Si hay que subirle la presión, si hay que bajársela, si hay que retirársela, y pues nada, o sea que parte terapéutica sí que tenemos. Tenemos. Esa, a lo mejor ese mito de que no hacemos nada o que somos solo unos técnicos, porque lo he escuchado un montón, es por ignorancia simplemente. Y la ignorancia viene por el hecho de eso, de que es una especialidad nueva, desconocida, y que de momento se coge con un número bajo en el MIR. Pero eso va a cambiar, estoy seguro que va a cambiar porque es una especialidad, para mí es una especialidad muy futurista, o sea, no solo desde el punto de vista a lo mejor de tú como médico, sino también desde el punto de vista tecnológico, con todo esto de la inteligencia artificial y tal, el neurofisiólogo va a tener un rol súper importante en la medicina, porque al final manejamos mucha tecnología para poder diagnosticar enfermedades. ¿En qué tipo de cirugía hacemos monitorización? Pues ahora mismo no te las sabría enumerar, pero por ejemplo, te voy a poner como que las más frecuentes. Algo a lo mejor que quizás te sorprenda. Cirugía urológica, cirugías de cáncer de próstata, cirugías de tiroidectomía, porque es que lo que te digo, tú imagínate que es que estructuras nerviosas hay por toda la economía del cuerpo, o sea, por todos lados hay nervios. Entonces, cualquier cirugía susceptible o perdón, mejor dicho, potencialmente que pueda causar un daño a una estructura neurológica importante, pues eso es susceptible de ser monitorizado. Entonces, cuando tú operas la tiroides, pues está el nervio laringio que tienes que procurar que eso no se dañe, porque lo que se ha demostrado últimamente es que cuando operas, por ejemplo, la tiroides, ¿no? Y haces movimientos de tracción, pues eso produce una caída de potencial, es decir, hay alteración a nivel nervioso, que antes cuando no existía la monitorización, los ciudadanos decían, ostras, si yo no he tocado nada, o sea, si yo no he tocado el nervio siquiera y la paciente se queda difónica o incluso pierde la voz, pues con esto se ha demostrado que el daño al nervio no solo tiene que ser directo, sino a lo mejor estás cauterizando una zona alejada del nervio, la difusión del calor puede producir caída de los potenciales. Cirugías de columna vertebral, de escoliosis, cirugías de la base craneal, como ejemplo los ángulos pontocerebelosos, cirugías de epilepsia, cirugías de otorrinolaringología, cirugías traumatológicas, cirugías cardiovasculares. Hay muchos hospitales donde ya monitorizan los trasplantes pulmonares, los trasplantes cardíacos, y es súper chulo porque, claro, ahí tú tienes que manejar lo tuyo, pero también saber un poco de lo que va a hacer el cirujano y de las técnicas que está usando el anestesista, porque si tú quieres monitorizar la calidad de un potencial nervioso, pues hay ciertos anestésicos que no se pueden usar. O los relajantes musculares tampoco se pueden usar porque te alteran la señal del registro. ¿Y qué otra cosa? Pues mira, cada vez se monitoriza más, es lo único que te puedo decir. Y el, y el campo de la monitorización cada vez se amplía más. En Estados Unidos hacen muchísimas más monitorizaciones que aquí y el Valdebrón se monitoriza mucho. O sea, de los hospitales de España, perdón, el Valdebrón es uno de los que más se monitoriza.
y es una cosa solo nuestra, vamos. Pero es lo que te digo, o sea, la especialidad es tan bonita que dentro de ella, tú, llegado el momento, puedes escoger a lo que tú te quieres, ¿no? Dedicar. Y me parece que eso pasa en todas las especialidades. Para mí el único problema es que es una especialidad relativamente nueva, que no está muy dada a conocer. A mí me parece que incluso ya en la carrera deberían hacer una rotación, así sea de una semana, simplemente para que se sepa que esa especialidad existe, que es una especialidad médica y que tenemos un rol fundamental en la atención del paciente, en el diagnóstico de patologías, incluso en el pronóstico. Ahora mismo se está claro que un electroencefalograma pues te puede valorar el pronóstico de un paciente crítico, de una epilepsia, de una encefalopatía epiléptica, del grado de afectación o del nivel de sedación que te puede producir un fármaco. Vamos, son tantas cosas que me quedo corto. Yo ahora con todo lo que te digo me estoy quedando corto. Con todo lo que les digo, perdón, me quedo corto. Entonces, pues eso, ¿no? La recomendación es que si de verdad les interesa, pues nada, vayan viendo los hospitales que les gusta y vayan pidiendo información. Y luego al final, pues a medida que ya estén dentro del mundillo, pues bueno, solicitan rotaciones externas a donde quieran, o sea, a lo que quieran, perdón. Por ejemplo, muchos compañeros de aquí del Valdebrón, para la parte de monitorización intraoperatoria, se van a rotar al Mount Sinai en Estados Unidos, en Nueva York, porque al parecer hay un adjunto, o sea, hay como una especie de, ¿no? de convenio, y el Mount Sinai en Nueva York, los hospitales pioneros en monitorización intraoperatoria. Y mola mucho, la verdad, mola un montón la especialidad. Así que les animo a que si les interesa, pues nada, pidan más información. Bueno, yo para mí, o sea, yo estoy también fuera de aquí, si quieren cualquier información adicional, pues bueno, me imagino que puedan facilitar mi correo, igual el vídeo este se quedará y tal. Sí, por supuesto, claro, cuando quieran, el servicio cuando quieran, cuando quieran. El servicio del Valdebrón es enorme. Bueno, el hospital de por sí ya es grande. Pero como les digo, como somos un servicio central y trabajamos con muchas especialidades, pues el servicio de nosotros está distribuido en los 3 edificios que hay en el Valdebrón. Una parte está en el edificio de trauma, otra parte está en el hospital general, otra parte está en el materno infantil. Pero sí, vamos, cuando quieran. Cuando quieran pueden visitarlo, claro, cómo no. En la especialidad, ¿hasta qué punto es un diagnóstico clínico o se basa únicamente en las pruebas? Hombre, em, si un médico hace o sea, a estas alturas, ¿no? De la sociedad, o sea, ¿no? De la evolución, hace solo un diagnóstico clínico o solo un diagnóstico por una prueba complementaria, pues eso no se hace correctamente, porque justamente la idea es que tú tengas una orientación clínica y lo corrobores con la prueba. Simplemente porque tú tienes que saber lo que estás buscando y luego corroborarlo. Hombre, en 90% de los casos pasa así. Hay un 10% en los que no. Pero por eso la especialidad es una especialidad clínica. Tienes que tener conocimientos, es lo que te digo. Porque tú no puedes tener una orientación clínica si no tienes, ¿no? Fundamentos básicos de patología neurológica, porque no sabes lo que vas a buscar. Y si luego, por ejemplo, llega un paciente, sí señor, pase, yo le voy a pinchar los músculos sin hacerle una historia clínica previa, sin hacerle una exploración física o neurológica previa, que vamos, no se está haciendo nada, ¿sabes? Así que las dos cosas son fundamentales y depende también de lo que tú te quieras involucrar y eso pasa en cualquier especialidad. Hay médicos que se involucran más, hay médicos que se involucran menos eh, y vamos, yo creo que eso es algo ya muy personal, ¿no? Pero vamos, que es fundamental. Sí, hacemos consultas externas, claro. Tenemos consulta externa de todo lo que te he mencionado, de electromiografía, de potenciales, de electroencefalografía. También hacemos electromiografías urgentes. ¿Ves? Vale. Vale, vale, entiendo. Pues, por ejemplo, claro, es que yo soy mucho de depende, yo soy muy poco de decir las cosas depende. Por ejemplo, si tú, y depende del hospital también. Pues entonces aquí en el Valdebrón,
El neurólogo te refiere al paciente porque tiene una sospecha, qué sé yo, de una miopatía, por ejemplo, ¿no? Pero luego, cuando tú vienes y te va el paciente y que tú lo vuelves a interrogar y le haces la prueba, pues probablemente el diagnóstico cambie. Puede ser una ELA, ¿sabes? Y ahí tiene que ver mucho la pericia que tú tengas y que hayas desarrollado. Y luego con eso, pues tú le dices al clínico que hay que hacerle un control o que hay que solicitar otra prueba o lo que sea. Y, por ejemplo, en la parte de epilepsia, pues lo mismo. Me dicen, bueno, sospecha una epilepsia generalizada idiopática. Tú le haces la historia clínica y cuando le haces la prueba, pues ves que es una epilepsia focal, por ejemplo. Em, ¿Qué otra cosa así? En la consulta de sueño, pues te manda el médico de cabecera un paciente diciendo, mira, tengo una sospecha de un SAS, pero resulta que no es un SAS, sino es un síndrome de piernas inquietas o un síndrome de apnea de hipoventilación. Y ahí los tratamientos cambian, y el tratamiento lo pones tú. Y lo que te digo, como esta especialidad es tan versátil, pues si tú en un momento determinado entras en un hospital donde quizás solo hay neurólogos generales y tú te interesaste mucho por la patología neuromuscular, pues vamos, tú estás capacitado para pasar una consulta, para hacer la prueba y luego, pues si quieres lo tratas y ya está. Claro, eso te digo, en especialidades no están especializados. Por ejemplo, aquí en el Valdebrón, pues como está todo tan especializado, pues hay neurólogos de patología neuromuscular. Hay neurofisiólogos solo de patología neuromuscular. Hay neurofisiólogos, neurólogos infantiles y hay neurofisiólogos infantiles también. Pero vamos, que si eso lo quieres hacer, pues claro que se puede hacer sin problema. Y luego, claro, dentro de la patología de sueño está la patología de sueño de adulto, está la patología del sueño de niño, ¿sabes? También. Y tú siempre, porque tú también eres un clínico, ¿sabes? No, si te refieren a un paciente con una sospecha diagnóstica, pero tú también lo tienes que interrogar, tú también lo tienes que explorar. Y luego cuando le haces la prueba, tú dices, ostras, no es una miopatía, es una ELA. Mami, y eso es súper importante. Porque hay muchas enfermedades que en fases prodrómicas, pues clínicamente no ves nada. Lo ves es cuando le pinchas el músculo, cuando le ves la conducción del nervio, porque son muy sensibles las pruebas neurofisiológicas, muy sensibles. ¿Qué opinas de formarte en un hospital pequeño? ¿Crees que es peor? No, yo no creo que sea mejor ni peor. Lo que sí tienes que asegurarte es que en ese hospital pequeño el rollo que hay en el servicio sea bueno para que te autoricen rotar fuera. Porque al final es que no hay un servicio extremadamente completo, al final siempre falta algo. Por ejemplo, el hospital, el Valdebrón es pionero en muchas cosas, ¿no? Y es hospital de referencia en muchas cosas. Pero bueno, a lo mejor es muchísimo, la unidad del sueño es referencia a nivel nacional, pero luego otra cosa, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, de epilepsia neonatal, hay centros de Sevilla donde se dedican solo a eso y son mucho más especializados, ¿sabes? Yo creo que lo más importante, de verdad, de momento al escoger el centro, es que te den la libertad como residente de que te permitan rotar en lo que a ti te interese y en lo que te haga pues, al final ser un neurofisiólogo más completo, ¿no? Porque si tú a lo mejor quieres tener una plaza en una pública, pues bueno, a lo mejor a veces no sabes qué hospital te van a mandar, ¿no? Y tienes que hacer un poquito de todo. O casualmente te mandan, coges plaza en el Vallebrón y dices, mira, yo quiero dedicarme solo a neuromuscular, yo quiero dedicarme solo al sueño. Pero vamos, yo creo que eso lo valora cada quien, pero yo no creo que sea una desventaja. Simplemente eso, que tengas la posibilidad de que puedas rotar a formarte en lo que en ese hospital no se haga, ¿sabes? Eh, Eso sí, una de las cosas que también recomiendo es que sí, hospitales donde haya un solo residente por año, ¿no? Porque bueno, al final, pues toda la patología la tienes para ti solo. Y eso. A ver si hay alguna otra pregunta, ¿qué más les puedo decir? Nada, la especialidad es súper bonita. Ahora, yo lo único que le digo es eso, que les tiene que gustar, por lo menos la neurología les tiene que gustar. Al ser dos, os solapáis mucho.
Eh, Afortunadamente en el Valdebrón no, porque es un hospital muy grande. Es un hospital muy grande y hay muchísima demanda asistencial, así que yo realmente no le veo mucho problema. Pero luego hay hospitales quizás un poco más pequeños donde sí que puede haber solapamiento, ¿sabes? Pero bueno, hay cositas que yo creo que son mucho más personales que realmente en referencia a la especialidad como tal, ¿no? Y claro, uno antes de empezar, uno tiene muchísimas dudas, porque bueno, te interesa, pero bueno, tienes muchísimas dudas. Pero bueno, para eso está el hecho eso de que te encuentres con gente maja, con residentes majos como yo, que te quieran explicar, que sean unos frikis, que le apasione la especialidad, porque eso es súper importante. Probablemente hables con una persona que haya cogido el neurofisio porque, bueno, porque fue lo que le dio y quería hacer otra cosa y probablemente no te hable con tantas ganas como te hablo yo. Y yo, sinceramente, de corazón les digo que yo escojo neurofisio porque es lo que siempre me ha gustado. Neurología me gustaba, pero luego, o sea, el hecho de que tengas tú que involucrarte con pacientes que siempre van a peor, pues para mí supone una carga emocional muy grande. Entonces con neurofisio yo tenía la opción de involucrarme hasta donde yo quisiera, porque son las cosas que tienen muchas enfermedades neurológicas, que aunque hay muchos tratamientos, pues muchas no se curan. Y luego la enfermedad neurológica, pues es como habla con una enfermedad psiquiátrica. Entonces son pacientes muy densos. Y al final, pues esa carga emocional asistencial que tú vas acumulando durante años, pues a mí en lo particular se me hace un poco agobiante. Entonces, claro, con Neurooficio yo dije, bueno, yo me involucro hasta donde yo quiera, con quien quiera y de la manera en que yo pueda, ¿no? Porque eso es lo que tiene la patología neurológica. Número uno, es muy compleja. Número dos, suelen ser todas degenerativas. Y además, el que se asocie con una patología psiquiátrica, pues bueno, es bastante duro. Las consultas de sueño son muy interesantes porque el sueño es un mundo totalmente desconocido. O sea, generalmente los médicos estamos acostumbrados a diagnosticar enfermedades, vamos a decirlo así, vigiles, ¿no? Del paciente despierto. El mundo del sueño es una cosa aparte, es apasionante, es súper interesante, es súper chula. Podéis hablar de los puntos fuertes y débiles. Vale. Bueno, lo que ya le he dicho, yo digo, el principal punto débil de mi especialidad es que es una especialidad desconocida. Para mí ese es el único punto débil. A ver si se me ocurre algún otro. Bueno, otro punto débil es el hecho de que se coja con números bajos en el MIR porque le quita prestigio, ¿no? O sea, es unas cosas también que tenemos un poco ahí los médicos, que somos un poco elitistas, ¿no? Entonces, bueno, es una especialidad que no tiene mucho punto, tal, pero si quitas eso, pues que, mira, hay muchos neurólogos que cuando se dan cuenta de que la neurología, primero, la tasa de paro es alta, la carga asistencial es súper grande y además, pues eso, que no tienen trabajo, hacen neurofisiología. He conocido muchos neurólogos que se han hecho luego neurofisiólogos. Porque la especialidad es súper bonita. Y claro, el neurólogo ya al estar dentro del mundo, al darse cuenta de que es una especialidad pues, ideal, pues la hacen porque van a tener, o sea, hablando de esto, ¿no? Del punto de vista laboral, trabajo seguro, 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 donde quieras, cuando sea, lo que sea. O sea, de neurofisio vas a tener trabajo segurísimo. Y luego que desde el punto de vista de calidad de vida, pues si tú no quieres hacer guardias, no las haces. Si quieres hacer guardias, sí las haces. Y vas a hacer dinero si no haces guardias, porque si te vas a la privada, pues cada prueba tiene un costo, te pagan por prueba realizada. Y como digo, son pruebas complejas que tienen un costo. Hombre, yo lo estoy viendo de la especialidad solo por la parte económica, pero es algo muy importante y sé que mucha gente lo valora. Y vamos, que si quieres hacer pasta con un neurofisio se va a hacer. Hombre, sí, yo le estoy siendo súper sincero, ¿sabes? Y lo que le digo es que es verdad, en España neurofisio tiene cero tasa de paro, cero. Igual que dermatología y no me acuerdo cuál es la otra. Porque es que además la demanda asistencial que vamos a tener cada vez va a ser mayor. O sea, cada vez que hayan pacientes más epilépticos, más pacientes con ictus, más pacientes con Alzheimer, más pacientes con cualquier enfermedad neurológica, pues nosotros vamos a estar allí siempre. Y eso va a hacer que cada vez nos necesiten más y por eso siempre vamos a tener trabajo. Y si no es aquí en España, es en otro país del mundo.
Y luego, con lo de la monitorización, pues mucho más, ¿sabes? Mucho más con lo de la monitorización. A ver, ¿qué más quieren saber? Sí, 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 ya realmente, a ver, se convalida fácil, a ver. Sí, yo creo que sí. La verdad es que en eso no me he puesto, pero sí que yo a veces he estado curioseando y le he preguntado a algún otro que adjunto y no hay problema. No hay problema. El único, a lo mejor la única traba va a ser el idioma, ¿no? Que bueno, que si tienes que hablar alemán, tienes que hablar alemán, francés, holandés, tal, pero vamos, que yo creo que no. Yo he mirado muy poco y la verdad que no. Pero bueno, lo otro que te digo es que generalmente una persona emigra, digo, pues yo soy emigrante, ¿no? Yo soy venezolano y me vine a España, bueno, porque las condiciones del país eran muy malas, pues tú emigras o te vas a otro país generalmente porque las condiciones aquí no son buenas. Entonces, de momento aquí en Eurooficio, pues nadie se quiere ir, porque aquí se vive muy bien siendo en Eurooficio, luego aquí en España. ¿Les podrías dar algún consejo para la elección de la especialidad? Pues sí, en primer lugar, que les guste el mundo de la neurología. Para mí es fundamental como cualquier cosa en la vida. O sea, te tiene que gustar lo que vas a hacer. Lo otro, con respecto al hospital, pues obviamente intenten buscar un hospital que tenga un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo y si ustedes ven que necesitan rotar, pues bueno, lo solicitan. Eh, un hospital donde se hagan guardias de neurofisio, que eso no lo tienen todos también, donde tú hagas guardias, y eso es una cosa que me encanta del Valdebrón, que tenemos guardias de lo nuestro, de sueño y de electroencefalografía. Eh, ¿Qué otra cosa? Otra cosa que me parece fundamental es que el hospital bueno, donde vayas a escoger la especialidad, pues los servicios de neurología y de neurofisio se lleven bien. Esto con matices, ¿no? Porque lo que te digo, ese problema se ve mucho, pero sí es que es cierto que hay hospitales donde la relación es muy buena y eso va fenomenal porque aprendes un montón, te nutres un montón y al final te formas mejor también. Y el buen rollo en el servicio es fundamental. Hablen con los resi siempre. Los resi siempre le van a decir la verdad de los rollos del hospital o no. Pero bueno, también teniendo en cuenta que diferencias entre adjuntos van a existir siempre. Eh, Hombre, otra cosa, a ver, las guardias. Ah, una cosa interesante también, al escoger la especialidad, sitios donde manejen pacientes críticos y donde haya volumen para, para monitorizar cirugías. Y esto me parece fundamental porque como la monitorización está cada vez, o sea, está en boga y cada vez se aumenta más porque ya incluso se está pensando que desde el punto de vista legal tiene que haber un neurofisiólogo monitorizando una cirugía. Porque un paciente puede exigirlo, porque si un paciente sale parapléjico, necesita haber un informe de un neurofisiólogo donde diga que todo se hizo monitorizado, ¿no? Entonces, ¿por qué es bueno que vayan a un sitio donde haya alto volumen de monitorización? Porque probablemente cada vez se necesiten más y entonces al momento de buscar un curro, cuando acabes la residencia, pues probablemente te exijan que manejes monitorización. Entonces eso es importante, eso es importante. Y eso suele ser pues en los hospitales de ciudades grandes, lo de la monitorización, ¿no? Y bueno, esto es la orden para cualquier cosa, para lo que necesiten. Y bueno, eso, la verdad es que si han estado aquí en la reunión porque les ha llamado algo la atención la especialidad, pues no sé, han tenido una espinilla o lo que sea, de corazón, si realmente les interesa, la especialidad es ideal. Tomar en cuenta, preguntar el ambiente donde van a estar esos 4 años de residencia, guardias de neurooficio, volumen de pacientes monitorizados y pues nada, yo creo que eso es lo básico, chicos.
y chicas. No sé cuántos chicos hay, cuántas chicas son. Y bueno, la esperamos en el Vallebrón cuando quieran. Cuando quieran, estamos a la orden para darles un tour. Eso sí, váyanse con tiempo porque el hospital es muy grande y hacer el tour, al menos que también lo fragmenten, ¿no? Por día. El tour en Neurofisio en Valdebrón. Y háblenles a sus compañeros también, de que si no están claros, que mira, que Neurofisio es una especialidad ideal y que hablen conmigo, a todos los que tengan dudas. O los que quieran neuro y piensen que neurofisio no merece la pena, véndanle también neurofisio, que van a acabar contentos, segurísimo que sí. Bueno, nada, a la orden.